cordial saludo, bienvenidos a Cátedra Abierta, su espacio semanal en el canal Cosmovisión, donde analizamos desde una perspectiva académica los temas más importantes de la realidad económica, política y social a nivel nacional e internacional. Dentro del cúmulo de reformas que el gobierno de Gustavo Petro viene trabajando desde su llegada al poder, hay una que esperamos con muchas expectativas, y es la reforma a la Ley 30 de 1992. Sobre todo el Sistema Nacional de Educación Superior, desde la visión de las universidades públicas, exige realmente una reforma que prepare, que disponga y que ponga, digamos, mejores condiciones en materia de el financiamiento y la obtención de recursos para las instituciones de educación superior públicas en Colombia. Para hablar de este tema tenemos un muy especial invitado y me atrevería a decir una de las personas que más sabe y conoce en Colombia alrededor de cómo funciona el esquema del financiamiento de la educación superior pública en el país, que es Ramón Javier Mesa. Ramón Javier, bienvenido de nuevo aquí a Cátedra Abierta, esta es su casa. Muchas gracias, Robert. Un saludo muy especial para ti, para tus oyentes. Es un honor estar compartiendo contigo estos temas de interés nacional que son fundamentales para el devenir de las universidades públicas. Bueno, Ramón Javier, antes de empezar de una vez con el tema, yo sí quiero aprovechar la oportunidad de que usted se nos presente y nos diga quién es Ramón Javier y ese recorrido tan impresionante que ha tenido desde el punto de vista académico y profesional, y que lo hace uno de los expertos más grandes que tiene este país en este momento en materia de financiación de la educación superior. Bueno, muchas gracias, Robert, por esas palabras. Sí, yo soy economista de la Universidad de Medellín. Tengo maestría en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y soy doctor en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, España. Llevo 30 años al servicio de la Universidad de Antioquia en mi calidad de profesor. He estado pues al frente de los cursos de macroeconomía, que es mi pasión. Durante muchos años, incluso sigo siendo parte del grupo de investigación en macroeconomía aplicada, en donde hemos trabajado muchos temas de coyuntura, de macroeconomía aplicada, como dice el nombre del grupo, y recientemente, por la experiencia que he tenido como vicerrector administrativo, hemos venido desarrollando una nueva línea sobre financiamiento de la educación superior. Paralelo a todo eso, te cuento que he tenido la oportunidad de ser, soy profesor, pero en la universidad he sido director del Departamento de Economía, he sido jefe de investigaciones económicas de la facultad, fui decano de la Facultad de Ciencias Económicas entre el 2010 y el 2016 y tuve la oportunidad hasta hace unos días, hasta principios del mes de enero, de ser el vicerrector administrativo y financiero de la institución. Junto a estas actividades que han caracterizado mi vida académica en la institución, he tenido también la oportunidad de pertenecer a comités importantes. Por ejemplo, durante 9 años fui miembro del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, una experiencia maravillosa, no solamente lo académico, sino también desde la gestión de la política fiscal. Igualmente he participado como miembro de la Comisión Nacional de Vicerrectores Administrativos y fui también coordinador del Comité Asesor del Sistema Unitario Estatal. Más allá pues, de esto, he sido soy columnista pues, de algunas plataformas y he tenido un sinnúmero de publicaciones relacionadas con temas de macro, con temas de economía internacional, con temas de política económica y ahora que estamos activamente trabajando sobre el financiamiento de las universidades públicas. Bueno, Ramón Javier, entrando en materia, ¿cómo está estructurado en Colombia el sistema de financiamiento de la educación superior pública? ¿Y cuáles son realmente esos vacíos que trae la Ley 30 de 1992 alrededor de esta cuestión? Sí, Robert, es importante que nuestros televidentes conozcan que la Ley 30 de 1992 es la ley que reglamenta la educación superior en Colombia. En materia de financiamiento hay 2 artículos muy importantes, el artículo 86 y el artículo 87. Esos artículos son los que establecen la manera como el Estado genera los aportes a las universidades públicas. Y desde el año 92 esos aportes estuvieron representados, o sea, se estableció una base presupuestal para las universidades que en ese momento pues estaban en funcionamiento. Esa base presupuestal, para que lo entiendan los televidentes, es los recursos que requieren las instituciones para funcionar.
Como entenderán, 1992 a la fecha, pues han sido épocas muy distintas. Y digamos, esos recursos que se entregaron en 1992 quedaron indensados al ritmo del IPC del año anterior. Es decir, esos recursos iban aumentando a un ritmo equivalente al resultado de la tasa de inflación del año anterior. ¿Qué pasó o qué ha pasado durante más de 30 años de esta ley? Es que se ha generado una discrepancia entre lo que ha sido el crecimiento de los ingresos y lo que ha sido el crecimiento de las instituciones, es decir, el funcionamiento, la inversión, todo aquello que las instituciones de educación superior pública, especialmente las universidades, han hecho para desarrollar sus ejes misionales, docencia, investigación exterior. Entonces, hasta el 2018, obviamente este sistema generó una suerte de desfinanciamiento, porque en el promedio los aportes de ley, a partir del artículo 88-87, básicamente estaban cubriendo el 50% del presupuesto total de las universidades. Y las universidades, a su vez, en promedio, estaban financiando ese otro 50%. Entonces, la discusión nacional de la necesidad de financiamiento está asociado a una brecha histórica que se generó entre los aportes de la nación, el funcionamiento de las universidades, lo que comúnmente llamamos los analistas financieros un descalce. ¿Y qué es un descalce? Pues los gastos crecieron más que los ingresos. En el año 2018, si recordará la audiencia, se generó un movimiento nacional muy fuerte en el país, liderado por los estudiantes de las universidades públicas, los profesores, y lograron acordar en el periodo del presidente Duque un acuerdo muy importante que generó incrementos importantes en los últimos 4 años. Sale el gobierno del presidente Duque, sigue el presidente Petro y se ha venido prolongando, durante este gobierno se han venido prolongando esos acuerdos, los cuales han sido muy importantes, hay que decirlo. En los últimos 5 años ha habido una financiación adicional que ha servido a las unidades, pero no ha resuelto el problema. Por eso, como tú bien lo presentaste al principio, estamos enfrentados en el 2024 a un proceso de reforma a la Ley 30, que dicho sea de paso, Robert, ya no se habla de reforma a la Ley 30, sino que se está hablando de una nueva ley de la educación superior pública. Y ahí en ese tema va a ser importante, por supuesto, el financiamiento, pero también están contemplados otros asuntos claves, como son la gobernabilidad, como son los asuntos curriculares. No sin antes quisiera agregar, es que previo a esa discusión de esa nueva ley, o como tú lo llamaste, reforma, que también es pertinente hablar de eso, está en este momento en el Congreso la discusión de la ley estatutaria de la educación superior. Bueno, yo quiero que entremos en detalle alrededor de esos cambios que se vienen para la educación superior, pero eso lo vamos a hacer, Ramón, en el siguiente segmento. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Estamos de nuevo en Cátedra Abierta, conversando con Ramón Javier Mesa alrededor de los cambios, la estructura y lo que se viene en materia de financiamiento para la educación superior pública en Colombia. Bueno, Ramón, te interrumpí un poco ahorita en el anterior segmento, cuando es una descripción que realmente, más allá de una reforma, lo que se viene trabajando, además de una nueva ley estatutaria alrededor de la educación, es una nueva ley en materia de educación superior. Usted que ha estado vigente, presente y que es una voz que escuchan en el contexto nacional alrededor de todas estas cuestiones, ¿qué podemos esperar alrededor de estos cambios en estas reformas y nuevas leyes alrededor de la educación superior pública en este 2024? Sí, yo creo que es muy importante hacer algunas precisiones sobre eso que tú mencionas. Y es que previo a la discusión de una nueva ley de educación superior está la discusión sobre la ley estatutaria, que eleva la educación en general en el país a un derecho. Estamos hablando que dentro de la discusión que hoy tiene el Congreso de la República es discutir efectivamente si la educación superior deja de ser un servicio, en general la educación deja de ser un servicio para convertirse en un derecho. ¿Eso qué implica? Eso implica importantes transformaciones.
que van desde lo que dominan los teóricos, las 4A en la educación, como es la asequibilidad, el acceso, la adaptabilidad y todos aquellos asuntos que tienen que ver con todo el proceso de ingreso de los estudiantes hasta su proceso, toda la permanencia y incluso hasta la graduación. Cuando se habla de derecho, pues obviamente se plantean unas nuevas necesidades presupuestales que evidentemente van a generar cambios sustanciales en temas de financiamiento. Y al mismo tiempo, pues tendrán que generar cambios importantes en las universidades, y no son solamente las universidades públicas, sino también las universidades privadas. En general es toda la educación en todos sus niveles, desde los niveles niveles precedentes, los niveles de educación primaria, hasta el nivel de educación superior, en donde se plantean situaciones que evidentemente van a cambiar muchísimo lo que es el devenir de la educación en Colombia. Temas como inclusión, temas como la gratuidad, por ejemplo, hubo un programa que estuvimos hablando de gratuidad, temas como lo que hoy están viviendo las instituciones privadas con el asunto de las matrículas. Esos asuntos tendrán que ser parte de la discusión nacional de cómo concebimos el derecho a la educación, entendiendo que en Colombia hay un modelo de educación donde las instituciones privadas son supremamente importantes, porque ellas tienen casi el 50% o un poco más de lo que es, por ejemplo, en educación superior, la cobertura en el país. Si miramos, por ejemplo, hay un mayor volumen de instituciones privadas, entonces es importante que en esa discusión nacional que hay sobre ley estatutaria, por supuesto, se entre a replantear cómo será el tránsito y cómo será la participación de las universidades privadas junto a las universidades públicas, en poder atender el derecho a la educación con lo que eso significa. Tú podrás, a manera de ejemplo, cuando en Colombia se elevó la salud como derecho, pues obviamente todos los ciudadanos colombianos pues tienen ese derecho a ingresar a las universidades, así como el derecho a la salud. Entonces eso está marcando lo que va a ser el derrotero de discusión. Aprobada la ley estatutaria, que se espera que el Congreso lo haga en este primer semestre, entra el borrador de proyecto que en este momento el Ministerio de Educación está construyendo y que lo va a hacer a través de la creación de una mesa amplia de actores universitarios para discutir lo que va a ser ese borrador que será presentado, creemos, a mitad de año. Bueno, Ramón Javier, usted hasta hace poco fue el vicerrector administrativo de una de las universidades más importantes, me atrevería yo a decir, no del departamento, porque es la más importante, sino de Colombia, como es la Universidad de Antioquia. Y dentro de nuestra conversación escuchábamos más o menos que con el actual sistema de financiamiento de la educación superior pública, si mucho los recursos que obtienen en materia de financiación las universidades públicas corresponden al 50% de los ingresos, del presupuesto realmente que van a tener las universidades. Yo sí quiero que usted nos cuente cuál fue el secreto como vicerrector administrativo que tuvo para realmente lograr hacer que la Universidad de Antioquia funcionara tan bien como logró funcionar durante estos últimos años. Bueno, yo creo que es importante que la audiencia conozca que la Universidad de Antioquia tiene 220 años de existencia y que no solamente por lo que ha pasado en estos años, lo que ha pasado en la historia de la universidad, y aquí hay que hacer un reconocimiento muy especial a todos aquellos universitarios, desde los rectores, el rector actual, el rector anterior, todos esos directivos universitarios que han hecho que la universidad funcione. Y no solamente los directivos, porque esto ha sido un esfuerzo de profesores, de decanos, de investigadores. ¿Y por qué lo señalo así? Porque, como tú lo mencionas, la Universidad de Antioquia se está financiando con recursos propios, casi el 50%. Y ese financiamiento de recursos propios proviene precisamente de la venta de bienes y servicios, de los convenios, de los contratos, de los proyectos que lideran los profesores. Entonces, realmente ha sido, no de esta vicerrectoría que acabamos de terminar, sino un esfuerzo histórico que la universidad. Lo que nosotros hemos hecho es tratar, obviamente, de maniobrar en unos ambientes difíciles. No se puede desconocer que, por ejemplo, la universidad tuvo una afectación muy fuerte con la pandemia del COVID-19 afectó ostensiblemente las finanzas de la universidad.
Hoy todavía estamos sintiendo los coletazos de eso, porque sin duda la universidad ha seguido creciendo, la universidad ha seguido con su dinámica, la universidad se ha seguido expandiendo, hasta tal punto que obviamente pues, los problemas financieros de la universidad no han desaparecido. Y es importante que quede claro que si bien es cierto, ha habido un recorrido histórico importante al cual resalto la labor de los investigadores de la universidad, de sus directivos y sus profesores generando recursos, también es cierto que hoy estamos viviendo una situación, digamos, compleja. ¿Por qué compleja? Porque la universidad sigue funcionando y es necesario, obviamente, que la sociedad antioqueña y la sociedad colombiana entienda que la universidad está asumiendo con recursos propios un desfinanciamiento histórico que no es solamente de la universidad, es del mismo sistema unitario estatal. Entonces, la pregunta que uno es, ¿hasta cuándo va a durar ese desfinanciamiento, sabiendo que a pesar de que hemos tenido recursos, financiación adicional, no nos alcanza? ¿Pero por qué no nos alcanza? Porque nosotros estamos atendiendo cobertura de importantes regiones. Hace 24 años estamos en las regiones y eso ha sido a costa de los recursos de la universidad. Perfecto, nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos de nuevo aquí en Cátedra Abierta. Estamos de nuevo en Cátedra Abierta conversando con Ramón Javier Mesa Callejas alrededor de diferentes cuestiones sobre la calidad y los, digamos, sistemas de financiamiento para la educación superior pública en Colombia. Ramón, ya en esta última parte, como economista, como experto en esta área, has tenido la oportunidad de trabajar y de crear desde la Universidad de Antioquia diferentes herramientas alrededor de proyecciones de ingresos, de todo lo que se viene trabajando en términos del sistema de financiamiento que ha mejorado y ha contribuido, digamos, a ese papel que ha desarrollado la Universidad de Antioquia. ¿Por qué no nos amplías un poquito más esa información y sobre todo cuáles han sido esas herramientas y productos que se han generado? Sí, es una pregunta muy importante porque resume el esfuerzo y el trabajo que hemos venido realizando en contribuir en la discusión nacional sobre la reforma de la Ley 30. Hemos sido protagonistas de primer orden frente a esa discusión y lo hemos hecho a través de la creación de herramientas y de instrumentos financieros que nos permitan realmente simular y proyectar qué va a pasar con el futuro de las finanzas universitarias si no se da una reforma a la Ley 30 o si se da y en qué condiciones un nuevo cambio en el financiamiento de las instituciones. Hemos construido una herramienta muy valiosa que se denomina Marco Financiero de Mediano Plazo para las 34 universidades públicas. Esta herramienta permite que cada universidad pueda simular lo que comúnmente llamamos su nivel de ahorro, lo que se llama técnicamente disponibilidad efectiva, es decir, con cuántos recursos puede contar después de coger y restar los gastos de los ingresos, queda un remanente que es lo que llamamos disponibilidad como una suerte de ahorro y simular en los próximos 10 años qué va a pasar con ese manejo financiero. Y esto es una herramienta muy importante porque nos permite no solamente evaluar el alcance de lo que sería esa nueva ley de educación superior en materia de financiamiento, sino también una herramienta para la gestión financiera, dado que se vuelve muy importante la adecuada gestión de los recursos públicos concentrados en la educación superior. Por eso consideramos valiosísimo. Esa es una herramienta, vuelvo y repito, que se denomina Marco Financiero de Mediano Plazo y que con mucho orgullo le presentamos a todo el país como una herramienta que va a permitir, obviamente, mejorar la eficiencia en la gestión universitaria. Bueno, ya para cerrar, Ramón Javier, ¿cuál sería el reto más grande que se viene en este 2024 alrededor de ese sistema de financiamiento para la educación superior pública en Colombia? Sí, yo creo que el reto más importante, digamos, después de aprobada la ley de la educación superior, que yo pienso que para cualquier colombiano no debe ser algo ajeno, reconocer la educación como un derecho, yo creo que es precisamente que podamos tener al final del año una nueva ley de educación superior que posibilite, además de la creación de todas las normas que permiten el funcionamiento de las universidades, el financiamiento adecuado de las mismas. Porque evidentemente, pues todos los días las afugias financieras de las instituciones universitarias públicas son más apremiantes.
Bueno, Ramón, ha sido un gusto tenerte aquí en Cátedra Abierta. Esta es tu casa siempre para hablar alrededor de esos temas que marcan tendencia alrededor del futuro y el presente, obviamente, de la educación superior pública en el país. Mil gracias por acompañarnos. A ti, Robert, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión aquí en Cátedra Abierta.